Un gusto en saludarles nuevamente. Quiero compartir con ustedes el siguiente ejercicio que dice así. Tres cargas puntuales están ubicadas en un sistema de coordenadas XY de la siguiente manera. Dibujamos un plano cartesiano, nos indican que la carga Q1 positiva de 6 microcoulomb ubicada en el origen. El origen es específicamente en este punto. Allí vamos a tener la carga Q1 positiva. La carga Q2, que es negativa de 4 microcoulomb, ubicada en el punto, cuyas coordenadas son 0 para la componente X, 0,2 para la componente Y. Ese punto se encuentra acá y aquí vamos a tener la carga Q2, que es negativa. Y la carga Q3 positiva de 5 microcoulomb ubicada en el punto, cuyas coordenadas son 0,2 para la componente X, 0,2 para la componente Y. Ubicamos ese punto y específicamente acá vamos a tener la carga Q3 positiva. Ahora bien, nos piden calcular la magnitud de la fuerza resultante que las cargas Q1 y Q2 ejercen sobre la carga Q3. Esto significa que nuestra carga en estudio es la carga Q3. Para responder esta pregunta, lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre. En dicho diagrama de cuerpo libre, la carga en estudio, que es la carga Q3, la ubicamos en el origen de coordenadas. Ahora vamos a representar la fuerza que están actuando sobre la carga Q3. Tomando en cuenta que la carga Q3 es positiva y la carga Q1 también es positiva, entonces estas dos cargas experimentan fuerza de repulsión. Significa que la carga Q3 se aleja de la carga Q1 y la carga Q1 se aleja de la carga Q3. Como la carga en estudio es la carga Q3, entonces esta fuerza la vamos a representar en nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo voy a identificar con la variable F13, que significa fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 3. Por otra parte, como la carga Q3 es positiva y la carga Q2 es negativa, estas dos cargas experimentan fuerza de atracción. Significa que la carga Q3 se acerca a la carga Q2 y la carga Q2 se acerca a la carga Q3. Como la carga en estudio es la carga Q3, entonces voy a representar este vector en nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo representamos en este sentido y lo voy a identificar con la variable F23, que significa fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a aplicar la ley de Coulomb para determinar la magnitud de esta fuerza y la magnitud de esta otra fuerza. Para calcular la magnitud de la fuerza 1,3, entonces tenemos que la constante electrostática la conocemos, la carga 1 y la carga 3 también la conocemos, pero la distancia de separación entre la carga 1 y la carga 3, que es esta línea de acción, no la conocemos. Podrás notar que entre las tres cargas se forma un triángulo rectángulo. Como conocemos este cateto, que es 0,2 metros, y conocemos este otro cateto, que es 0,2 metros, aplicando teorema de Pitágoras, entonces podemos hallar esta distancia. Decimos que la distancia 1,3 va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, desarrollando esta potencia y desarrollando esta otra potencia, entonces nos quedaría la distancia 1,3 va a ser igual a 0,04 metros cuadrados más 0,04 metros cuadrados. Realizamos esta suma y escribimos este exponente como raíz cuadrada en el segundo miembro. Concluimos que la distancia 1,3 va a ser igual a 0,08 metros. Sustituyendo los datos correspondientes a cada variable, entonces tenemos que la magnitud de la fuerza 1,3 va a ser igual a la constante electrostática, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados entre coulomb cuadrado multiplicado por el módulo de la carga 1 y la carga 3. Estas cargas debemos transformarlas de microcoulomb a coulomb. Transformando de microcoulomb a coulomb nos quedaría entonces que la carga 1 va a ser igual a 6 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y la carga 3
de 5 microcoulomb transformado a coulomb quedaría 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Esto iría dividido entre la distancia de separación de la carga 1 y la carga 3, que es la raíz cuadrada de 0,08 metros. Y eso iría elevado al cuadrado. Desarrollando este producto en el numerador, determinando la potencia del denominador, luego dividimos ambos resultados, concluimos que la magnitud de la fuerza 1,3 va a ser igual a 3,375 newton. Vamos a calcular ahora la magnitud de la fuerza 2,3. Para calcular la magnitud de la fuerza 2,3, entonces tenemos que la constante electrostática la conocemos, 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, multiplicado por el módulo de la carga Q2, que es negativa, y multiplicado por la carga Q3, que es positiva. Estas cargas debemos transformarlas de microcoulomb a coulomb. Transformando 4 microcoulomb a coulomb sería 4 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y transformando 5 microcoulomb a coulomb sería 5 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Eso iría dividido entre la distancia de separación que tenemos desde la carga 2 hasta la carga 3. Esta distancia de separación es de 0,2 metros y lo elevamos al cuadrado. Es importante mencionarte que el módulo de un número negativo va a ser positivo. Es por esa razón que cuando realicemos esta multiplicación, el resultado va a ser positivo. Ese resultado lo vamos a dividir entre la potencia del denominador y obtendríamos como resultado que la magnitud de la fuerza 2,3 va a ser igual a 4,5 newton. Como ya conocemos la magnitud de la fuerza 1,3 y la magnitud de la fuerza 2,3, entonces nos disponemos a determinar la magnitud de la fuerza resultante. Como la representación gráfica del vector F1,3 no se encuentra ni sobre el eje X ni sobre el eje Y, entonces debemos descomponer este vector en sus componentes rectangulares. Para ello vamos a trazar una recta perpendicular desde el eje X hasta el punto terminal del vector F1,3 y una recta perpendicular al eje Y hasta el punto terminal del vector F1,3. Esto nos permite trazar o representar la componente en X, que la voy a identificar con la variable F1,3 en X, y nos permite representar la componente en Y, que la voy a identificar con la variable F1,3Y. Para poder determinar las componentes X y la componente Y, vamos a hacer uso de las siguientes ecuaciones. Para la componente X usamos la magnitud del vector F1,3 multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo es el que se forma acá entre el eje X y el vector F1,3. Y para poder determinar la componente F1,3 en Y, usamos esta ecuación. Magnitud de la componente 1,3 multiplicado por el seno del ángulo. Como te dije anteriormente, el ángulo que se forma acá. Como este ángulo es este mismo ángulo que se está formando acá entre este segmento de recta, esta línea imaginaria y el eje X, entonces, haciendo uso de razones trigonométricas, podemos determinar este ángulo, ya que conocemos cuánto mide esta longitud, raíz de 0,08 metros. Este segmento que es adyacente al ángulo mide 0,2 metros, entonces decimos que el coseno del ángulo alfa va a ser igual al cateto adyacente, que es 0,2, dividido entre la hipotenusa, que es la raíz de 0,08. Despejamos el ángulo, decimos que el ángulo va a ser igual a coseno menos 1 de esta expresión. Haciendo uso de la calculadora, entonces el ángulo va a ser igual a 45 grados. Como ya conocemos el ángulo, conocemos la magnitud de la componente F1,3, entonces podemos determinar la componente X y la componente Y de esta fuerza. Podemos decir entonces que la magnitud de la componente en X va a ser igual a la magnitud del vector 1,3, que es 3,375 newton multiplicado por el coseno del ángulo, que son 45 grados.
multiplicamos, entonces obtenemos que la magnitud de la componente en X va a ser igual a 2,38 newton. He redondeado este resultado a 2 decimales. La componente en Y va a ser igual a la magnitud del vector 1, 3, que es 3,375 newton multiplicado por el seno de 45. Multiplicamos en nuestra calculadora y obtenemos que la magnitud de la componente en Y va a ser igual a 2,38 newton. Podrás notar que los resultados son iguales y eso es debido a que el coseno de 45 es igual al seno de 45. Como ya conocemos las componentes que están actuando sobre el eje X y las componentes sobre el eje Y, entonces podemos determinar la componente resultante en el eje X y la componente resultante en el eje Y. Para la componente resultante en el eje X, decimos que va a ser igual a esta componente F13, que va en sentido positivo, menos la componente de este vector que va en sentido negativo. Por esa razón colocamos un signo de menos. Sustituimos y entonces la componente resultante en X va a ser igual a la componente 1,3, que son 2,38 newton, menos la componente de este vector, que va a ser este mismo valor, 4,5 newton. Realizamos esta resta y obtenemos que la componente resultante en X va a ser igual a menos 2,12 newton. Para determinar la magnitud de la fuerza resultante, entonces hacemos uso de la siguiente ecuación. Sustituimos entonces la componente resultante en X al cuadrado más la componente resultante en Y al cuadrado. Hacemos los cálculos correspondientes en nuestra calculadora y podemos concluir que la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a 3,18 newton. Si hacemos una representación gráfica de estas componentes, entonces podrás observar que la magnitud resultante se encuentra en el segundo cuadrante. La componente en X es negativa de menos 2,12 newton, aproximadamente como por acá. Trazamos la componente, la identificamos, la componente en Y está sobre el eje Y positivo de 2,38 newton, aproximadamente por acá. Entonces trazamos la componente, la identificamos, realizamos unas proyecciones y donde se intersectan las dos proyecciones es el punto final de la magnitud de la componente resultante, que es un vector que va desde el origen hasta este punto. Y ese sería el vector de la magnitud de la fuerza resultante. Hasta aquí este video, no olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima entrega.